Hola, somos Ana Echeverría y David Anda, estudiantes de Ingeniería Informática de la EHU, y vamos a presentar brevemente el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de las organizaciones que participan en el proyecto, su naturaleza y su área de aplicación. Además, el ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir cualquier proyecto. Los proyectos varían en tamaño y complejidad, pero todos pueden configurarse dentro de esta estructura. En primer lugar, al comenzar el proyecto o fase, nos encontramos con la inicialización del mismo, que consiste en definir un nuevo proyecto o fase mediante la obtención de autorización para comenzarlo. A continuación, se muestra el ciclo de seguimiento y control que contiene la planificación y la ejecución del proyecto. La etapa de la planificación establece el alcance del proyecto, refina los objetivos y define el curso de acción para alcanzar los objetivos, mientras que la de ejecución completa el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto. Durante ambas, el seguimiento y control se encarga tanto de analizar como de regular el progreso y desempeño del proyecto para identificar las áreas que requieren cambios e iniciarlos. Por último, y para cerrar formalmente el proceso o la fase, en la etapa de cierre se han de finalizar todas las actividades a través de las etapas anteriores. El ciclo de vida de un proyecto puede dividirse en fases en base a los criterios del director, de manera que el final de una puede ser el comienzo de la siguiente. Esto facilita la dirección, planificación y control del proyecto. Las fases pueden relacionarse de diferente manera. Puede darse una relación secuencial, donde una fase solo puede iniciarse una vez que se completa la fase anterior mediante la entrega del trabajo producido. Por otro lado, en una relación de superposición, una fase se inicia antes de que finalice la anterior. Esto puede aumentar el riesgo si la fase siguiente requiere la información generada por una fase previa antes de estar disponible. Por último está la relación iterativa, donde en un momento dado solo se planifica una fase y la planificación de la siguiente se efectúa conforme avanzan el trabajo y los entregables de la fase actual. Este enfoque es útil en ambientes que cambian rápidamente porque pueden reducir la posibilidad de proporcionar una planificación a largo plazo. Esperamos que os haya sido útil. Un saludo y gracias.